La práctica educativa le permite al docente en formación desarrollar sus habilidades y competencias, al mismo tiempo que pone en práctica la teoría de la que se enriquece en el laboratorio áulico. Asimismo, favorece la parte empírica del estudiante al trabajar con un determinado grupo de alumnos con características particulares y ciertos contenidos que, al ponerse en interacción en un espacio áulico, representan un gran reto y un sinfín de experiencias que generan aprendizajes valiosos de lo que involucra el trabajo docente. La mejora de la práctica educativa es un proceso que parte del análisis reflexivo de la misma, en donde el docente debe darse cuenta de sus acciones cometidas en el aula y por ende el resultado que generan sus alumnos frente a su intervención. Para lograrlo, es indispensable tomar en cuenta cada uno de los elementos que conforman el trabajo docente, desde el plan de trabajo, las estrategias didácticas, el dominio de los contenidos, la organización del grupo, el material didáctico, la evaluación, entre otros. La tarea del docente implica un trabajo complejo y arduo que se construye día tras día y que provee a los alumnos no solo de conocimientos científicos, sociales y culturales, sino el proceso de enseñanza implica una formación integral en la cual el alumno se ha formado para ser un ciudadano competente, con valores y preparado para enfrentarse a cualquier situación de la vida cotidiana. En relación con lo anterior, el presente informe de actividades da cuenta de mi práctica docente durante el periodo del 3 al 7 y del 24 al 28 de abril de 2017 en la Escuela Primaria Benito Juárez en el grupo de tercero B. En este video vamos a ver cuál fue mi desempeño docente, específicamente en la asignatura de español en la sesión número 3. El proyecto asignado fue la práctica social del lenguaje número 13, llamada Compartir adivinanzas del bloque 5. El propósito educativo era que los alumnos reconocieran la función y las características de las adivinanzas, inventaran y compartieran con sus compañeros. Los aprendizajes esperados hacían alusión a identificar la función y las características generales de las adivinanzas, emplear recursos discursivos al redactar adivinanzas y adaptar el ritmo, la entonación y la modulación de la voz al leer las adivinanzas. En general, el plan de trabajo que responde al proyecto de esta asignatura, el cual abarcó 5 sesiones, dio cierre y se evaluó con una lista de cotejo a partir del trabajo final que debían entregar los alumnos para hacer el compilado de las adivinanzas. De los 23 alumnos que conforman el grupo, solo 16 entregaron este trabajo, de los cuales no todos realizaron el borrador previo a este. El motivo principal por el que las actividades realizadas y entregadas por los alumnos variaron se debe a la inasistencia tan frecuente en el aula y en la institución en general, problemática principal del grupo y además de manera institucional. Enfocándome en la sesión 3, los propósitos era que el alumno fuera capaz de reconocer la adivinanza entre diversos tipos de texto que le son similares y además saber identificar los otros. En esta sesión se pretende que el alumno conozca la explicación convencional de lo que es una adivinanza y sus características, asimismo su función, para posteriormente, en el cierre, presente una producción que refleje lo aprendido en la sesión, de tal manera que involucre sus conocimientos, habilidades y actitudes según la SEP 2011. En la sesión 3, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, los alumnos trabajaron en parejas en el inicio de la sesión, en el reconocimiento de la adivinanza entre 2 textos que fueron trabalengua y refrán. Lograron identificar en general los 3 textos. Hubo material didáctico entre las vinas y en cuanto a este momento la maestra, o sea yo,
atendió las dudas que presentaban los alumnos. Después de identificar estos textos, se socializó de manera grupal la justificación de cómo los alumnos lograron identificar la adivinanza, cuáles eran los otros dos textos y la respuesta de la adivinanza. Su participación fue muy frecuente y además los alumnos respondieron con gusto a esta actividad, resolviéndolo de manera instantánea en cuanto a identificar la adivinanza, y los llevó un poco a pensar cuáles podrían ser los otros dos textos. Sin embargo, la respuesta fue positiva y el trabajo en Vinas acertado. Durante el desarrollo de la sesión, trabajamos con el libro de español a partir de la página 139. Los alumnos, como ya mencioné, estuvieron muy participativos. Mientras llevábamos a cabo esta actividad con el libro, estuve desplazándome por el salón, caminando entre cada fila de alumnos y verificando que estuviesen trabajando. Así se estuvo socializando las actividades que establecía el libro y que los alumnos respondieron de forma individual. Posteriormente, les di el concepto de adivinanza, sus características y función, para de tal manera anotarlo en su cuaderno y reforzar esta parte convencional. Sin embargo, el desarrollo de esta sesión me llevó más tiempo del planificado. La sesión abarcaba 50 minutos de acuerdo al plan de trabajo. Al final, me pasé por 25 minutos. El cierre de esta sesión quedó de tarea, puesto que el tiempo ya había excedido de 1 hora, como ya lo dije. Y ya no había más tiempo, puesto que la clase se empezó después del recreo. Entonces, me llevó un poco más explicarle a los alumnos qué debían de hacer de tarea. Como aprendizaje logrado, los alumnos identificaron la adivinanza entre 2 textos y también lo hicieron con estos. Trabajaron con las adivinanzas, las compartieron y se dieron cuenta que cada una tiene una estructura y que de acuerdo a sus características son particulares. Mis observaciones, con base en el análisis reflexivo de mi práctica docente en la sesión 3 de la clase de español, fueron las siguientes. 1. En el inicio, recapitular de forma más puntual y precisa la clase anterior, ya que solo lo hice en forma práctica, mencionando haber trabajado con adivinanzas. Mas hubiera sido preferible abrir la sesión con un resumen de la clase y, a través de la propia participación de los alumnos, llevar a cabo mi intervención. 2. Hubo ausencia de motivación. 3. Considerar para las siguientes intervenciones en el aula, apuntar las instrucciones en el pizarrón y explicarlas de forma verbal, una sola vez de forma clara, ejemplificando por lo menos 3 veces pero de distinta manera, de tal manera que no dé pie a los alumnos a albergar dudas, sino que comprendan lo que se les pide y la explicación de esto mismo. 4. Considerar que la mejor forma de enseñar un contenido es a partir de lo más básico, lo fácil, para posteriormente ir construyendo y pasar a un nivel más complejo. 5. En el desarrollo, moderar el tiempo de cada actividad y hacer cumplir lo establecido en el plan de trabajo, para precisamente no permitir se alargue la sesión, se vuelva tediosa y para acabar inconclusa de esta forma y no se alcancen los objetivos, ya que al no lograr esto, los alumnos no aprenden todo lo que debía de enseñarse. 6. Error al dictar y no explicar, y de acuerdo con esto, pudiera haberse dado un espacio para reflexionar lo que apuntaron los alumnos y no solo dejarlo pasar para leer el libro. Es necesario dar momento para plantear preguntas reflexivas a los alumnos que les permitan, a partir de los conocimientos adquiridos durante la clase,
y sus competencias y habilidades lingüísticas, construir cognitivamente su propio significado y otorgarle un sentido. Cuidar la forma y las palabras utilizadas para explicar a los alumnos. Este punto, sobre todo este último, es la pieza clave de un aprendizaje y sobre todo del que el alumno nos logre entender a nosotros como docentes lo que queremos decir. ¿Qué está intentando decir el docente? ¿Cómo lo puedo entender? Tiene que ser suficientemente claro. En mi desempeño docente y los objetivos de la clase hubo errores que por supuesto para las próximas sesiones me van a ayudar a pulir y lograr la mejora. No al 100%, pero poco a poco. Es un trabajo que se va construyendo. Un aspecto necesario que he de cambiar en mi práctica es la forma y las palabras utilizadas. Tiene que ser un lenguaje técnico, pero a la vez fácil de comprender. Además, debo dominar los contenidos a enseñar, pero sobre todo la parte didáctica de estos. ¿Qué estrategias utilizar que favorezcan el aprendizaje esperado? ¿Qué material didáctico para que los alumnos al manipularlo pasen de esto concreto a lo abstracto y haya un significado? Como conclusión, espero que a partir de estas propias observaciones logre matizar mi práctica docente y lograr alcanzar estas competencias que como docentes debemos trabajar día con día. Considero que cada materia o cada asignatura tiene sus propias dificultades y además es súper necesario considerar todos estos detalles para que en los planes de trabajo y sobre todo en las intervenciones en el aula y con los alumnos encontrar las actividades más pertinentes para lograr el aprendizaje. Lo importante de un análisis reflexivo de la práctica docente es darte cuenta de tus errores en el aula y con los alumnos para de tal manera corregirlos y transformarlos. Si no se hace este cambio, la mejora es imposible. No obstante, la parte empírica de la profesión te hace desempeñarte mejor, tomando y desechando aquello que solo va a ofrecernos el que los alumnos posean aprendizajes significativos.